Este es un poco el programa que voy a estar hablando con ustedes. Ya les hablé de la presentación, luego les voy a hablar un poquitito acerca de qué es lo que es la ciencia de la prevención, después les hablo acerca de qué es educar para prevenir, las 3 formas de prevención, qué son los factores de riesgo y protectores, cómo trabajar la prevención en las escuelas, consejos para trabajar la prevención en las escuelas, cuáles son los beneficios de una educación para la prevención. Voy a citar algunos ejemplos de programas de prevención que se están implementando en otros países y por último les voy a hablar acerca de esta iniciativa que estoy emprendiendo que se llama Educar para Prevenir Paraguay. Primero, ¿qué es la ciencia de la prevención? Y yo me fui a estudiar algo que es, algo que yo como que digo que es la mezcla de psicología más educación. ¿Por qué estas dos cosas se unen? Porque uno necesita saber mucho de la psicología del desarrollo del ser humano, psicología social, cómo intervenir en una comunidad, en un grupo de personas, en una familia. Se necesita saber cómo influir en el comportamiento humano para poder hacer algún tipo de intervención. Por eso la psicología es muy importante en esta, para mí por eso es una rama de la psicología. De hecho, luego este programa está dentro del departamento de Counseling Psychology, o sea, de consejería psicológica, ¿verdad? Es como, yo por eso digo que siempre que es una rama. Y educación, porque a través de las herramientas de la psicología, de cómo influir en el comportamiento humano, uno puede, cómo puede llevarlo a cabo, ¿verdad? O sea, cómo puede educar a la gente, qué recursos pedagógicos necesita, qué, eh, qué materiales, ¿verdad? O sea, todo lo que sea educación, ¿verdad? Entonces esa es la ciencia de la prevención. Bueno, ¿y qué es educar para prevenir? Educar para prevenir es la enseñanza de normas, orientaciones y recomendaciones que buscan evitar la aparición y o la propagación de un problema social. Y acá a la derecha ustedes pueden ver que yo pongo algunos problemas nada más que hay últimamente enfrentan los niños y jóvenes, como el abuso infantil, la depresión, el suicidio, la violencia en todos sus tipos, abuso de drogas, ansiedad, está también el bullying, el ciberbullying. O sea, toda, es como enseñar y dar recomendaciones para que estos problemas no ocurran. Y hay miles de otros problemas, ¿verdad? También educar para prevenir es abordar estos problemas antes de que se inicien. Pero también es intervenir cuando ya está el problema, cuando ya hay violencia en el colegio, cuando ya hay bullying, cuando ya hay ansiedad, intervenir para que ese problema no se agrave o no se repita, ¿verdad? O sea, si de repente un alumno cometió un acto de violencia, o sea, para que eso no se repita, ¿verdad? O con eso prolongue en el tiempo, ¿verdad? Esta frase me encantó, ¿verdad? Que es una frase que puse también en mi página, que dice que una de las verdaderas pruebas de liderazgo es la capacidad de reconocer un problema antes de que se convierta en una emergencia. Y justamente es eso lo que busco yo con esta página y con este emprendimiento, ¿verdad? De reconocer ese problema que está ahí antes de que sea una emergencia, ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados últimamente a recién intervenir cuando el problema ya es súper grande, ¿verdad? Y yo no me estoy refiriendo solamente a la parte social, sino a la parte médica, en las enfermedades, de repente, esto se aplica mucho a las enfermedades, de repente nos vamos al doctor cuando, no sé, nos teníamos que haber ido hace muchísimo a hacernos control y nos vamos re tarde cuando tenemos ya algo que es más difícil otra vez de intervenir, ¿verdad? El tratamiento es más difícil. Y lo mismo pasa con un problema social, lo mismo pasa con el bullying, lo mismo pasa con el abuso infantil, el abuso de drogas. Es lo mismo, si uno desde cuando está ahí chico, cuando no está empezando, o antes de que empiece, justamente no hay que esperar quizá que haya bullying ahí, sino que intervenir cuando algo ya está chico para que esto después ya no sea grande y que sea difícil de intervenir, ¿verdad? Hay 3 formas de prevención que serían las 3 formas de intervención, ¿verdad? O sea, como les comenté, la prevención abarca muchos problemas y estas son las 3 maneras que se pueden intervenir
y hablando de prevención, ¿verdad? Primero está la prevención primaria, que es una intervención universal. La prevención primaria es lo que yo les hablaba cuando el problema todavía no está presente, o sea, cuando no hay problemas todavía, ¿verdad? O sea, y es una intervención universal porque abarca a todas las personas, ¿verdad? Todas las personas reciben esa intervención. Y un ejemplo médico, voy a hablar del tema de las vacunas, por ejemplo. Esa es una prevención primaria porque uno ya se va a poner, antes de tener la enfermedad, todo el mundo ya se pone las vacunas, ¿verdad? Para no tener esa enfermedad. Y es una intervención universal porque está accesible a todos, ¿verdad? Hablando en un colegio, por ejemplo, una prevención primaria sería si uno hace un programa para promover la tolerancia y el respeto entre amigos, cuando no hay todavía bullying, ¿verdad? Quizá en un aula o en un grupo de alumnos, o en todo el colegio se hace como una campaña, y esa es una prevención primaria porque todavía no está el problema, ¿verdad? Es como que todavía no está, o está, puede ser que esté, pero está chiquitito todavía, ¿verdad? Entonces, esa es la prevención ideal, ¿verdad? Porque o sea, como que es la que abarca más personas y es la más fácil también de implementar, ¿verdad? Después está la prevención secundaria, que sería ya más una intervención selectiva. La prevención secundaria es cuando una persona está en riesgo de contraer ese problema y se interviene a ese grupo de personas que están en riesgo. De repente, por ejemplo, un grupo de alumnos, qué sé yo, de repente en séptimo, en octavo, en noveno grado, por supuesto, esto puede cambiar, ¿verdad? Pero de repente los de séptimo están más en riesgo de empezar a consumir droga, porque es una edad en donde empiezan a salir, empiezan a irse más a fiestas, o los de noveno de repente también que empiezan el tema de las serenatas, se van a dormir en otros lados, entonces como que están iniciándose, entonces es una característica de ese grupo, entonces están ellos más en riesgo de empezar a consumir drogas o de abusar de las drogas, de repente el alcohol, el cigarrillo o probar otro tipo de drogas. Entonces se hace una intervención más para ese grupo de alumnos o ese grupo de estudiantes que están más en riesgo de sufrir el problema, ¿verdad? O sea, para eso hay que hacer una investigación, ¿verdad? Para ver, bueno, cuáles son los factores de riesgo de este problema, ¿verdad? Y hacer una intervención que no va a ser la misma intervención que la universal, porque la universal es cuando no está todavía, pero cuando hay personas adolescentes o niños, que ya tienen factores de riesgo, entonces es una intervención diferente. Por eso es la intervención que es selectiva, ¿verdad? Porque selecciona los factores de riesgo y los factores protectores, ¿verdad? Y luego está la prevención terciaria, que sería ya más una intervención individual, cuando el problema ya, digamos, ya está en la persona, ya está en el grupo de alumnos, ¿verdad? O sea, cuando qué sé yo, el alumno, la alumna ya tiene, un ejemplo, ya tiene depresión, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede hacer la escuela para, ese alumno ya, como ya tiene, ¿qué puede hacer para que las consecuencias de la depresión no sean negativas, para mitigar su impacto, ¿verdad? O ese alumno ya sufrió de una violencia, diríamos, ya sufrió un abuso infantil, ¿y qué puede hacer el colegio para ayudarle a ser más resiliente, a superar esa situación? ¿Verdad? Esa es como una intervención individual, una prevención terciaria, también es diferente a las otras prevenciones, ¿verdad? No es una prevención terciaria no puede ser igual a una universal, ¿verdad? Porque ya se enfoca en ya intervenir cuando el problema ya está, ¿verdad? O si hay, por ejemplo, una situación una situación de bullying, entonces, bueno, ¿qué hacer para que en ese grupo de alumnos no se vuelva a repetir esa situación de bullying, por ejemplo, ¿verdad? Y se puede esto, como le dije, en varios problemas, ¿verdad? Y una cosa también que me gustaría aclarar antes de continuar, de que también cuando yo hablaba mucho con la gente acerca de que a mí me interesaba mucho esto de la prevención, siempre me decía, había muchas personas que me decían, entonces a vos te gustaría más trabajar con niños, ¿verdad? Como que la prevención estaba en los niños nomás, como que ya los adolescentes ya tienen incorporados problemas, entonces no se puede trabajar desde la prevención, y sí se puede trabajar, porque justamente yo les estoy mencionando esos tres tipos de prevención para cualquier problema, ¿verdad? Si de repente los adolescentes
ya están algunos problemas, se trabaja con la prevención terciaria o con la prevención secundaria, ¿verdad? Pero también se puede trabajar con jóvenes y también se puede trabajar en la parte de universidades inclusive, ¿verdad? Yo nomás me estoy enfocando ahora en niños y jóvenes, que es donde más tengo yo experiencia, ¿verdad? En los niños especialmente hay muchas prevenciones primarias, ¿verdad? O sea, mucha intervención universal ya desde chicos, de repente hay más educación socioemocional, se enseña más cuando el problema todavía no está, porque justamente cuando llegan a la adolescencia hay estos problemas, ¿verdad? Pero también se puede trabajar prevención con adolescentes, ¿verdad? Con estas diferentes intervenciones. Bueno, ¿qué son los factores de riesgo y factores protectores? De los que yo tanto estoy hablando, ¿verdad? Y ahí abajo está de donde yo saqué la información también, ¿verdad? Los factores de riesgo y los factores protectores son aspectos y características de una persona o del ambiente o experiencias personales que hacen más probable, o sea, ya sería un factor de riesgo, o menos probable factores protectores que una persona experimente o sufra un problema, ¿verdad? Por ejemplo, un factor de riesgo voy a citar así un ejemplo médico, ¿verdad? Un factor de riesgo para el cáncer del pulmón es fumar, por ejemplo. Eso es algo que sabemos todos, ¿verdad? De repente. Y para las otras enfermedades también. Entonces eso es algo de riesgo, ¿verdad? La persona que fuma tiene más riesgo que una persona que no fuma de padecer cáncer de pulmón. Y que un factor protector, también he hablado otra vez de la parte médica, diríamos, un factor protector es, por ejemplo, el ejercicio físico te protege contra la obesidad, por ejemplo. Entonces, la persona que hace ejercicio físico tiene menos probabilidad de padecer obesidad que esa persona que no hace ejercicio físico, ¿verdad? Y esto también se puede transmitir en la parte de los problemas sociales que estuvimos hablando, ¿verdad? Investigando, por supuesto, de qué tratan esos factores de riesgo. Y yo acá les voy a presentar un poquitito algunos factores de riesgo comunes en la infancia y la adolescencia. O sea, estos factores que voy citando acá, la baja autoestima, el comportamiento agresivo, la distorsión de la imagen corporal, la iniciación temprana de consumo de drogas, actitudes favorables al comportamiento agresivo del consumo de drogas, son algunos factores de riesgo que desembocan en ciertos problemas como depresión, como anorexia y bulimia, como abuso de drogas, como ansiedad, estrés, violencia, de repente, como ustedes van a ver, quizás, por ejemplo, un problema tiene miles de factores de riesgo. Puede ser que puede ser que no solamente un factor de riesgo tenga, ¿verdad? Sino que puede ser que tenga miles de factores de riesgo. Y también un factor de riesgo como, por ejemplo, la baja autoestima puede producir varios problemas, no solamente uno, sino que varios, ¿verdad? Otros factores de riesgo comunes también en la infancia y la adolescencia son la presión del grupo y relacionamiento con pares agresivos. Está también la violencia doméstica, la poca comunicación entre padres e hijos, el consumo de drogas dentro del ámbito familiar, familiares con problemas de salud mental y miles de otros factores de riesgo. Yo le estoy poniendo nomás algunos que son más o menos como que comunes, ¿verdad? Pero también hay factores genéticos, biológicos, del ambiente, de repente, que también son factores que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una intervención, ¿verdad? Y estos son algunos factores protectores comunes en la infancia y en la adolescencia, ¿verdad? Estos son factores que protegen al niño y al joven quizá de poder desarrollar un problema, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, las habilidades de afrontamiento y resiliencia, el buen manejo de las emociones, la importancia de la educación socioemocional. Para mí, yo soy muy partidaria de la educación socioemocional y estoy como que investigando mucho más acerca de eso, ¿verdad? Porque se está viendo que da muchos efectos positivos en el niño y en el joven, ¿verdad? Entonces, es un factor protector para muchos problemas, ¿verdad? Habilidades de resolución de conflictos, también habilidad para la toma de decisiones, la alta autoestima y autoconfianza, todo eso protege a un niño y a un joven de poder desarrollar algunos problemas que ya citamos anteriormente, o otros problemas también que se presentan, ¿verdad? Estos también son otros factores protectores comunes en la infancia y la adolescencia. Está el apoyo del maestro y de la escuela, un maestro que está presente, una escuela que está presente, que le ayuda al niño, al joven.
está la buena comunicación entre padres e hijos, siempre está citado por varios autores. Esta parte de la comunicación entre padres e hijos está sumamente, en las investigaciones está sumamente, como que siempre está citado. El apoyo de los amigos, de repente tener un círculo de amigos que tengan actitudes favorables, ¿verdad? Que, que le influyan positivamente. Involucramiento en actividades prosociales. Esto es muy importante, acá puse también por eso algunas imágenes como techo, por ejemplo, porque se descubrió también que el joven, que el niño, el joven, participe de actividades comunitarias, que hoy en día en nuestro país hay muchísimas actividades comunitarias que pueden hacer, ¿verdad? Muchos lugares ofrecen eso. Se descubrió que eso ayuda también a prevenir varios problemas como la violencia o el bullying, de repente, porque la persona se da a otros y aprende mucho, ¿verdad? Entonces la parte de acción social, eso es un factor protector, ¿verdad? Entonces, si en un colegio ya hay esto de actividad prosocial, ese colegio está súper trabajando luego ya está haciendo prevención. A veces uno no sabe que está haciendo prevención, pero está haciendo prevención, ¿verdad? Si de repente en ese colegio ya hay algo relacionado a la educación socioemocional, aunque no lo crea, está haciendo prevención, ¿verdad? Y luego está también el sentido de la vida, que está muy ligado al tema de la parte de tendencias suicidas de repente, ¿verdad? Que también fue investigado. ¿Verdad? Tener un alto sentido de la vida como que te hace menos probable a tener esas tendencias suicidas o a la depresión de repente, o a la ansiedad, o a otros problemas más complicados, ¿verdad? Es importante aclarar que una intervención basada en la prevención se enfoca en los factores que pueden ser modificados, ¿verdad? Hay algunos factores que no pueden ser cambiados, como los factores biológicos, genéticos y algunos ambientales. O sea, yo por eso les estuve citando algunos factores que de repente se pueden influir. Pero hay, por ejemplo, algunos factores que ya son genéticos. O sea, una persona, qué sé yo, ya, ya tiene una enfermedad, ya nace con una enfermedad y esa enfermedad le genera depresión. O sea, la enfermedad no se le va a poder cambiar. O sea, no, una prevención, los programas se tratan de enfocar en esos, justamente en esos factores que sí uno puede como que, que abordar, ¿verdad? O sea, puede uno abordar la resiliencia, la autoestima, la autoconfianza, el sentido de la vida, las actitudes favorables, la educación socioemocional, el buen manejo de emociones. Esas son cosas que uno sí puede intervenir, ¿verdad? Y hay algunas otras cosas que uno no va a poder cambiar. De repente, un factor que también fue muy citado en algunas investigaciones fue de repente vivir en un barrio o en una comunidad con mucha pobreza, ¿verdad? De repente a veces las escuelas no van a poder cambiar quizá esa condición económica del alumno, ¿verdad? Entonces hay ciertos factores de riesgo o en la parte de las familias también. De repente yo puse un factor de riesgo también familiares con abuso de droga o familiares con problemas de salud mental o de repente hay ciertas cosas dentro de las familias que de repente el colegio hasta cierto punto puede hacer, ¿verdad? Como ahora estamos hablando de intervención en las escuelas, es lo que yo comparto, ¿verdad? Por supuesto, si hay otras situaciones así de violencia doméstica y todo eso, claro que sí, tiene que haber todo un protocolo que se tiene que seguir para denunciar y todo lo demás, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que de repente el contexto familiar, de repente algunas cosas que quizá el colegio no pueda cambiar, pero sí puede influenciar en la parte de esos factores de protectores que yo les comenté, ¿verdad? Anteriormente. ¿Cómo trabajar? ¿Qué hacer para poder prevenir todos estos problemas en las escuelas? ¿Cómo trabajar la prevención? ¿Verdad? Y yo fui dando algunas ideas que me parecen importantes, ¿verdad? Que algunas recomendaciones. La prevención se puede trabajar de diferentes maneras, pero estas son algunas ideas que yo obtuve en la maestría, ¿verdad? Que quería compartir. Es una forma de trabajar la prevención es capacitando a docentes, a directivos, a personales de la educación sobre los problemas existentes, ¿verdad? O sea, capacitar a los docentes en los problemas de salud mental, que los docentes sepan o los educadores sepan qué es el bullying, cómo comienza el bullying, qué es la depresión, cómo comienza la depresión, qué hacer cuando hay una situación de bullying en el colegio, qué hacer cuando hay una situación de un alumno que está en riesgo de abuso de drogas, qué hacer cuando un alumno está con depresión. O sea, realmente el docente, el educador tiene que saber qué hacer
o cómo comienza, cuáles son las causas del problema, cuáles son los factores de riesgo para poder detectar, por ejemplo, un ejemplo de esto es en la parte de abuso infantil, de repente capacitar a docentes para que puedan de repente ver las señales de que a veces quizá un niño no diga o no cuente a nadie por miedo, ¿verdad? Entonces, de repente, si un docente está muy capacitado en detectar señales que se saben que son como que relacionadas al abuso infantil, entonces ahí ya puede intervenir, ¿verdad? Ah, mira, este chico le está pasando esto, entonces ahí ya se interviene y quizás ya sea una prevención terciaria, ¿verdad? Un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay miles de ejemplos, ¿verdad? O por ejemplo, de repente, un alumno que está teniendo tendencias suicidas de repente, ¿verdad? Y un docente está dando su clase y de repente ve algo que le llama la atención de ese chico, qué sé yo, está más apagado, o escuchó decir de repente, a veces los docentes cuando estamos enseñando, o sea, a mí me pasaba, de repente le das trabajo a los alumnos y vos estás ahí con tus cosas y escuchás conversaciones de los chicos, ¿verdad? Y de repente escuchás a ciertas conversaciones que alguien le habla a fulanito o fulanita, le dice, no, no hagas eso, o le está hablando de algo relacionado quizá, algo que va a ser, ¿verdad? Entonces el docente tiene como que escuchar, ah, mira, esto está pasando y tomar las instancias correspondientes, o sea, irse al psicólogo o al director, ver cómo intervenir. Por eso es muy importante esta parte de capacitar sobre los problemas existentes, ¿verdad? En la parte de salud mental, importante saber también, conociendo más sobre la prevalencia del problema. O sea, lo mejor nosotros sabemos, hay alumnos que consumen drogas, pero ¿cuántos? Realmente, ¿qué clase de drogas consumen? ¿Verdad? Que es realmente un problema. ¿Están realmente abusando? ¿Están consumiendo nomás? ¿Qué está pasando con este problema? ¿Verdad? O sea, no es nomás decir, sí, hay bullying en este colegio, hay alumnos con depresión, sino saber cuántos son, qué tan grave es el problema, porque de ahí sale otra vez, como les comenté, la prevención que se va a hacer, porque si el problema es demasiado, si sabemos que el bullying es demasiado grande en el colegio, entonces vamos a hacer ya una prevención terciaria, ¿verdad? O una prevención secundaria. Y si sabemos que es algo que es chico, nomás el tema de las drogas no es algo, no vamos a hacer una prevención nomás primaria, ¿verdad? Entonces por eso se tiene que conocer. ¿Cómo se conoce eso? A través de investigaciones. Hoy en día tenemos como que la facilidad de la tecnología, ¿verdad? De repente crear cuestionarios en Google Forms, de repente que sean anónimos, siempre así contando con el apoyo de un psicólogo, de un profesional para ver cómo hacer esas investigaciones, esas encuestas a alumnos, para detectar realmente los problemas que están ocurriendo y qué tan graves son. Por eso ahí puse así como un gráfico de barras, porque ahí se ve, bueno, cuántos son los que están con este problema, quiénes son, de qué cursos son más grandes, los más chicos, ¿verdad? Y en esas encuestas también se identifican los factores de riesgo y protectores, ¿verdad? Cuando uno hace unas encuestas de investigación de estos problemas en particular, siempre hace preguntas como, bueno, ¿sentís el apoyo de tus amigos? ¿Sentís el apoyo de tus padres? Y le está haciendo una encuesta sobre el consumo de drogas y ese alumno responde que no está sintiendo el apoyo de sus amigos y los padres. Entonces ahí, bueno, ves un factor de riesgo, puede ser o no está sintiendo el apoyo de la escuela, ¿verdad? Entonces ahí uno detecta, esto se marcó, más veces se marcó que no hay apoyo del colegio, por ejemplo. Entonces hay que atender, ¿verdad? Entonces por eso siempre hay que hacer como que investigaciones en las escuelas también, ¿verdad? Luego, otras formas de trabajar la prevención es implementando programas de prevención, ¿verdad? ¿Qué son estos programas? Pueden ser programas que ya están en existencia, o sea, ya existen estos programas, o se crean nuevos programas, ¿verdad? Últimamente acá en Paraguay tengo que eh, investigar más, ¿verdad? Porque en esta parte parece que estamos un poquitito todavía un poco alejados de tener programas realmente. Bueno, esto es un programa de prevención de drogas, esto es un programa de prevención del bullying o de la depresión, de la ansiedad, de la violencia, ¿verdad? Esto es un programa, ¿verdad? Entonces tengo que investigar más. Por lo que estuve investigando, muchos programas son como que se basan solamente en charlas o en, qué sé yo, algunos que otros talleres y de repente no se evalúan bien,
Pero un programa de prevención requiere, y después más adelante les voy a decir las recomendaciones, ¿verdad? Un programa de prevención es algo que no es solamente una charla, no es solamente un taller, una capacitación, es algo que se prolonga en el tiempo, es algo que quizá dura un año, porque es algo que uno tiene que hacer durante todo el año, ¿verdad? O se puede crear nuevos programas, a lo mejor no existe un programa de prevención de las drogas y uno quiere crear. Entonces esos programas se crean siempre en base basándose en la teoría, en la investigación que se realiza de repente, buscando información, hablando siempre con profesionales que estén especializados en el tema, ¿verdad? De repente a lo mejor yo quiero hacer una prevención del consumo de drogas en el colegio, pero yo no soy tan experta en drogas, entonces voy a hablar con alguien que sí, que sí es experto en eso, entonces me va a ayudar a crear mi programa, ¿verdad? Acá también dice trabajar desde el aula los factores de riesgo y protectores, incorporar al programa de clase. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo les hablaba de la educación socioemocional. De repente, como ese es un factor protector contra muchos problemas, trabajar ya desde el aula, quizá incorporar al programa de clase, no necesariamente tiene que ser una materia específica de educación socioemocional, sino que de repente en algunas materias que se hable también mucho de las emociones, de cómo manejar, de la resiliencia, de la autoestima, ¿verdad? Sobre todo reducir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores, ¿verdad? Si sabemos que la autoestima es un factor protector contra muchos problemas y la baja autoestima es algo de riesgo, entonces trabajemos eso en el alumno, o sea, el mismo docente puede trabajar la autoestima con ese alumno de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces es tratar de hacer esto, de reducir los factores de riesgo y aumentar los factores protectores, ¿verdad? Entonces acá van mis consejos y recomendaciones con respecto a esto, con respecto a todo lo que les fui hablando, ¿verdad? Primero que hay que pedir apoyo a profesionales y organizaciones especializados en los problemas, ¿verdad? Esto es fundamental porque, como les comenté, nosotros a lo mejor no somos expertos en los problemas, ni yo les digo, yo no soy una experta no sé, en el bullying o en el consumo de droga o en el abuso infantil, yo no soy experta en eso, ¿verdad? Pero puedo pedir ayuda a profesionales de la salud mental o organizaciones que se dedican justamente a eso, a prevención quizá del abuso infantil y lo que sea, y contar y que la escuela o el colegio cuente con el apoyo de esos profesionales que les hablen más sobre eso, ¿verdad? Entonces, siempre buscar ese apoyo de profesionales que están ya especializados en la materia, ¿verdad? Que saben mucho sobre eso, ¿verdad? O en las organizaciones, como les dije, últimamente hay muchas organizaciones que están abocadas a la prevención específicamente de la violencia también, de todos sus tipos. Hay organizaciones que están abocadas a la prevención del abuso infantil, o sea, hablar con esas organizaciones y preguntar cómo se pueden trabajar en las escuelas también, ¿verdad? Trabajar colaborativamente con los padres y las familias, ¿verdad? O sea, esto también es muy importante cuando uno va a hacer una prevención, un programa de prevención o quiere trabajar la prevención en la escuela. Siempre hacerle partícipe a la familia, o sea, contarle a la familia, bueno, nosotros vamos a estar empezando un programa de prevención, queremos hacer una campaña contra el consumo de drogas y les pedimos su apoyo porque vamos a estar hablando durante todo el año acerca de esto, vamos a hacer actividades, y le pedimos apoyo de la participación de actividades, si son actividades extracurriculares o si son charlas o si son de repente se hablan en las clases, pedimos apoyo para que en las casas se hable también sobre el tema, ¿verdad? También inclusive, ¿por qué no hacer charlas para padres de repente? Pedir su ayuda, si de repente ellos saben más sobre el tema, pedir su ayuda. La tercera recomendación es realizar intervenciones que se prolonguen en el tiempo. Esto es muy importante porque a veces uno piensa que, bueno, mi prevención del consumo de drogas va a ser, yo voy a hacer una charla, ¿verdad? Y va a venir un profesional y les va a hablar de que las drogas, del efecto dañino que tienen las drogas. Y eso es lo único que se hizo en el colegio, una charla durante el año, ¿verdad? Y eso también está, no es que esté mal, está bien, ¿verdad? Está bien hacer eso porque estás previniendo también, ¿verdad?
pero lo importante es hacer como algo que se prolongue en el tiempo, ¿verdad? O sea, algo que sea que empiece quizá en el año escolar, ya empiece en abril, marzo y termine en diciembre, ya una campaña que conste de diferentes actividades, ya sea actividades de charlas, actividades de talleres con jóvenes, con niños, con padres, ya sea, por ejemplo, de repente actividades en la clase, en cosas que hagan los alumnos y que eso se vaya haciendo durante todo el año, ¿verdad? No solamente que sea un día, 2 días, una semana, se puede hacer también eso, pero tiene mejores efectos, diríamos, abarca más si uno hace algo que se prolonga en el tiempo, ¿verdad? Y fijar metas, una cuarta recomendación es fijar metas realistas, ¿verdad? Porque a veces uno dice, bueno, yo voy a hacer algo, yo voy a prevenir esto y uno dice, bueno, yo voy a hacer un programa que prevenga el consumo de drogas, entonces que nadie consuma drogas, ¿verdad? O sea, como que ese sea el objetivo, que ni un alumno esté metido en las drogas, ¿verdad? Y eso quizá es linda la meta, ¿verdad? Pero tiene que también que ser realista, que puede ser que hayan algunos alumnos que estén más en riesgo, o sea, hay mucha diferencia de edad, diferencia de características, entonces fijar unas metas realistas, a lo mejor una meta realista puede ser, bueno, vamos a tratar de mejorar un poco más el ambiente de clase de este curso en particular, que vemos que hay una situación conflictiva, ¿verdad? Que en este curso de alumnos, ¿verdad? Qué sé yo, noveno A, no sé, digo por decir, ¿verdad? Mejorar más el ambiente de clase en el sentido de que haya más armonía, ¿verdad? O sea, otra meta puede ser, por ejemplo, bueno, que los alumnos sean un poco más conscientes de, del, del, de los daños que producen las drogas o que sean más conscientes de repente de la presión del grupo, ¿verdad? O sea, en fijar esas metas realistas, ¿verdad? Porque la prevención a veces uno no va a saber que está, como les dije, a veces uno no sabe que está haciendo prevención, ¿verdad? Y está haciendo prevención, pero porque no hace algo, quizá, no hace algo súper, ¿verdad? Después, otra recomendación es tener paciencia, ¿verdad? O sea, lo mismo que iba diciendo hace rato, ¿verdad? Tener paciencia porque eh, a veces cuando uno quiere implementar algo, no va a salir, puede ser que no salga bien al comienzo, ¿verdad? Y no es así como que uno empieza a hacer algo, una prevención, y ya quiere obtener resultados, al final de año ya quiere tener resultados, ¿verdad? Y eso a veces no es así, a veces tenemos que esperar hasta que pase un tiempo considerable y ver resultados, ¿verdad? Y a veces a lo mejor en la primera instancia no vamos a ver resultados, ¿verdad? Otra recomendación es estar en contacto con los estudiantes, hablar con ellos para ver qué necesitan, incluirlos en las intervenciones. Esto es hiper recontra importante. ¿Por qué? Porque ellos son los que saben qué está pasando con ellos, ¿verdad? Ellos son los expertos. Si hay una situación de bullying en el curso, si hay una situación de consumo de drogas o de violencia, ellos saben el problema mejor que nosotros, ¿verdad? Mejor que nosotros los educadores, ¿verdad? Y incluirlos en las intervenciones significa que si, por ejemplo, eh, va, queremos hacer una actividad, queremos mostrarle un video a los chicos, por ejemplo, que hable sobre el ser más tolerantes, el ser el respeto, ¿verdad? hacia uno mismo para prevenir el bullying, pues le mostramos un video que es de Estados Unidos y le ponemos subtítulos, ¿verdad? Que yo hice a mí. Yo estoy diciendo algo que yo hice, ¿verdad? Yo queriendo hacer un programa de prevención de drogas, Rey, puse un video de Estados Unidos con subtítulos en español, por supuesto, y después, por supuesto, ellos no se identifican con la persona porque no es lo de su país, no es lo de su lengua, ¿verdad? Y te dicen, te puede ser un actor que está diciendo nomás esto de las drogas, ¿verdad? Pero puede no ser cierto. Entonces, si de repente mostramos un video, tratar de crear con ellos el video, por ejemplo, crear el video de mostrar el respeto, ¿verdad? O sea, o usar su lenguaje, o si vamos a compartir, por ejemplo, actividades con ellos, usar siempre por eso acá yo puse, adaptar el programa de intervención a su realidad, a su lenguaje, a sus problemas, o sea, adaptar a ellos. Por eso hay que estar mucho en contacto, de repente, preguntarles a ellos, bueno,
¿qué les parece que podemos hacer para prevenir esto? ¿O ven ustedes que hay esto está pasando en el curso, esto está pasando en el aula? Entonces ellos mismos a veces te dan recomendaciones, esto podés hacer, profe, o esto no funciona, o esto la verdad que nos aburre, o esto la verdad que muchos no prestan atención. A veces hay mismos alumnos sin filtro luego que te dicen, esto es súper aburrido, esto no me sirve para nada. Bueno, a veces también los alumnos dicen, ¿verdad?, esas cosas, ¿verdad? Pero ellos mismos también me dicen, fulanito luego eso no va a atender, o eso no le va a interesar. Entonces también como que incluirlos y hablar con ellos y ver, bueno, qué les parece que podemos hacer para prevenir un poco la violencia de repente, o ustedes ven que hay muchos de sus compañeros o compañeras que están con el tema de las drogas, ¿qué podemos hacer? Hablar con ciertos líderes de repente en el curso, ¿verdad? Detectar esos líderes y hablar y ver qué ellos te pueden decir, ¿verdad?, acerca de eso y mostrarles de repente, bueno, queremos hacer esto, implementar esto en el colegio, ¿crees que tus compañeros se van a aprender? ¿Crees que esto va a poder tener efecto? Y ellos a veces dicen, sí, no, mira, esto sí, ¿por qué no? Esto es más nuestra realidad, o esto es más, sí, esto se trata de nuestra realidad, esto es más nuestro lenguaje. O sea, eso es importante cuando hagamos cualquier campaña de prevención, es hablar de su realidad, porque ellos mismos a veces te dicen, esto no aplica a nosotros, ¿verdad? Esto no, es cuando uno se va a ir a una charla, ¿verdad? Esto no aplica, o sea, no es nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, tratar de ver esa realidad de esa escuela, de ese colegio que está pasando, ¿verdad? Y el último consejo que yo doy es evaluar las intervenciones constantemente para ver los resultados y lo que hay que modificar. Entonces, si vamos a hacer una intervención durante todo el año, a la mitad del año quizás podamos evaluar y decir, bueno, ¿qué tal estamos? Evaluar con los docentes, evaluar con los padres, con los alumnos, ver cómo está funcionando, si hay algo que modificar, no, mira, esta actividad no tuvo tanto efecto, o no tuvo tanto eco, ¿verdad? O sea, ver qué se puede modificar y qué se tiene que continuar, ¿verdad? Entonces evaluar siempre, evaluar al final también, ver qué resultados se obtuvo, quizá, y evaluar también es no solamente evaluar en el sentido de que si les gustó o no a la familia o a los alumnos, sino que evaluar en los factores protectores. O sea, si yo quiero hacer una intervención en fortalecer la autoestima en el alumno, entonces al finalizar el año evaluar quizá con un test corto de autoestima, ver qué tanto tanto subió la autoestima de ese alumno o de ese niño o de algo así, ¿verdad? Siempre contando con apoyo de personas que sepan sobre eso, ¿verdad? No estar haciendo cosas así al azar, ¿verdad? Sin saber sobre el tema, ¿verdad? Porque de repente uno puede también se puede equivocar, ¿verdad? Entonces, siempre estar con apoyo de eso, por eso es muy importante la función de los psicólogos escolares, ¿verdad? Que ellos estén haciendo estas cosas, ¿verdad? Es importante el apoyo del equipo técnico, ¿verdad? De los coordinadores que son los que más saben, ¿verdad? Y cuáles son los beneficios de una educación para la prevención, ¿verdad? Después de todo eso, o sea, ¿qué beneficios puede traer esto a la escuela o a la persona misma, ¿verdad? Primero, que la prevención puede abarcar a un grupo grande de personas, ¿verdad? O sea, es una intervención que abarca a un colegio, puede abarcar a un grado, a un curso. Es menos costoso en el sentido de menos costoso, eh, ya hablando, diríamos, como un padre, como yo hablando desde un padre de familia, ¿verdad? Es menos costoso porque quizás si ya si ya en el colegio hay un programa de prevención de drogas, luego yo no voy quizá mi hijo, quizá, ¿verdad? Siempre estoy suponiendo, quizá mi hijo no incurra en las drogas, entonces yo no voy a tener que pagar quizá no sé, una intervención llamada, así diríamos, individual, así donde tenga que irse a un lugar en donde tenga que ser tratado, ¿verdad? Y esto también fue, la parte de menos costoso fue algo que también se demostró en Estados Unidos, porque se hizo como que para muchas cosas se demostró que la parte de la prevención el invertir en programas de prevención a la larga le costaba menos al Estado, ¿verdad? Esto
No hay datos acá en Paraguay, por eso no puedo decir, pero sí puedo decir lo que dicen ellos de allá en Estados Unidos es la parte que es menos costoso, ¿verdad? Es más fácil y práctico implementar, ¿verdad? O sea, es más fácil porque no requiere que uno sepa una súper técnica, o sea, es nada más es voluntad, es informarnos sobre el tema y tratar de hacer programas que sepamos implementar, ¿verdad? Sabiendo ya los factores de protectores o de riesgo, uno ya puede ver, bueno, cómo puedo implementar un programa, ¿verdad? Y lo bueno es que todos pueden hacerlo, ¿verdad? O sea, todos los docentes se pueden capacitar, todos pueden trabajar en prevención. Si un docente está capacitado para detectar problemas de salud mental, ya va a estar haciendo prevención, ¿verdad? Si se trabaja con los mismos alumnos, se hace quizá también talleres con ellos, ¿verdad? Sobre estos temas, ellos también pueden estar trabajando en la prevención, ¿verdad? Que todo un colegio entero puede estar implementando prevención de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces es un gran beneficio, no es que solamente va a trabajar en la prevención el profesor guía o el psicólogo escolar, sino que todos pueden trabajar en eso, ¿verdad? Y bueno, y acá solamente algunos ejemplos rápidos de algunos programas basados en evidencia implementados en otros países que tuvieron éxito, que se implementaban en las escuelas. Nada más para tener ejemplo, voy a pasar rápido. Este es un programa que busca trabajar los factores de riesgo para evitar el consumo de drogas, ¿verdad? Es un currículum que es implementado por docentes en las escuelas. Esto es algo que tuvo mucho éxito en Estados Unidos y después se trasladó a otros países. Es una capacitación a docentes y a mí me gusta mucho este programa y estoy investigando más sobre esto, porque este programa no es que trabaja la prevención de drogas en el sentido de que trabaja, bueno, vamos a enseñarle a los alumnos que está en los efectos dañinos de las drogas. No, ellos trabajan en los factores de riesgo. Ellos descubrieron que un factor de riesgo súper fuerte para el consumo de drogas en los adolescentes es la presión del grupo, ¿verdad? Entonces, ellos lo que trabajan en ese currículum no es enseñarle solamente los efectos dañinos, sino que cómo decir que no al grupo cuando vos no querés hacer algo, o habilidades de afrontamiento, habilidades de relacionamiento. Entonces ellos trabajan en los factores protectores, en la autoestima, en el manejo de las emociones, no directamente, por eso esta es una prevención primaria, porque ellos no trabajan directamente en que no deben consumir drogas, sino que trabajan en los factores protectores para que ellos sepan tomar decisiones en su vida, ¿verdad? Después está otro programa también que se hizo en Estados Unidos, ¿verdad? Esto es más para la prevención de los desórdenes alimentarios, porque reduce la distorsión de la imagen corporal y la idealización del cuerpo. Y ahí también puse las páginas web de esos programas por si a alguien le interesa, está nomás todo en inglés, ¿verdad? Pero si a alguien le interesa investigar más sobre eso, puede investigar. Este es un programa que se hace en escuelas primarias con niños. Busca reducir los comportamientos negativos en las aulas y promover la enseñanza socioemocional en los niños, como le comenté, ¿verdad? Este también está en su página web. Es un programa también basado en evidencia, como le comenté, que hay una cantidad inmensa de programas allá, que te juro que de repente es imposible ver tantos programas que existen, ¿verdad? Pero estos son más o menos algunos que me llamaron mucho la atención y estoy investigando a ver cómo se pueden implementar acá, ¿verdad? También, ¿verdad? Y bueno, y ahora hablar un poquitito, disculpen que estoy hablando demasiado, ¿verdad? Es algo que da para rato, ¿verdad? Espero que no se aburran, no estén aburridos, no estén cansados, pero les agradezco igual por su tiempo, ¿verdad? Porque esta es más una ponencia y no puedo interactuar de repente, pero gracias realmente por tomarse ese tiempo. Creo que ya estamos haciendo, ya pasó una hora y seguimos, pero falta un poquitito más, aguántense un poquitito más, ¿verdad? Pues les quiero comentar nomás sobre Educar para Prevenir Paraguay, ¿verdad? Que es una página que yo creo que pretende ofrecer recursos e información sobre la prevención de problemas y sobre factores para la promoción del bienestar de los niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces, en esta página, en este blog, que es la página que yo les puse en el enlace, ustedes van a poder ver que yo ya fui compartiendo algunas cosas. Por ejemplo, algunas ideas. Ahora estoy investigando mucho el tema del fortalecer la autoestima en el joven, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, compartí videos que se pueden ver con los jóvenes de repente para fortalecer la autoestima, canciones de repente
pueden escuchar a los chicos si de repente hay un profesor que quiere trabajar la autoestima con el alumno, de repente una actividad puede ser, bueno, vamos a escuchar esta música y ustedes me dicen qué sentimiento les genera o cosas así, ¿verdad? Así, cosas chiquitas, ¿verdad? Estoy compartiendo como esas informaciones. Eh, o también información sobre los problemas, como les comenté, el docente, el educador tiene que saber mucho acerca de estos problemas que les mencioné que están pasando los niños y jóvenes, ¿verdad? Entonces yo voy a poner mucha información sobre, bueno, factores de riesgo y protectores del consumo de drogas, de hablar información sobre el bullying, información sobre la depresión, sobre la ansiedad en niños y jóvenes. Voy a poner todo ese tipo de información que pueda ser relevante, que esté al acceso de los educadores. Por eso les invito a compartir esta página para que otras personas más puedan ver. Esto es totalmente gratuito, ¿verdad? Y tengo algunos objetivos que les quiero comentar, ¿verdad? Esta iniciativa, como les dije, algo chiquitito, pero quiero que se vaya agrandando, ¿verdad? Mi objetivo a corto plazo primero es conectar con más educadores profesionales y o personas interesadas. Por eso les invito, si es que hay personas acá que capaz a lo mejor conoce a otra persona que está interesada en saber más sobre esto o está interesada en este proyecto, le pasen mis datos, ¿verdad? Que yo al final voy a poner mi número de teléfono y todo, para que yo quiero conectar, ¿verdad? O sea, quiero saber, justamente mi otro objetivo es conocer la realidad de otros educadores, escuelas, estudiantes, qué necesidades tienen, qué barreras tienen, toda la realidad de los educadores, ¿verdad? Porque para mí es quizá que muy linda tu charla, muy linda tu presentación, pero mira, nuestra realidad es que nosotros en mi colegio no hay psicólogo escolar, en mi colegio no hay profesoría, o sea, ¿cómo hacer? O sea, eso yo quiero saber, yo quiero conocer la realidad de otros colegios que quizás no tengan acceso a personas que le hablen de salud mental, ¿verdad? Entonces mi idea es conectar y conocer, conectar con otros educadores, conocer a otros docentes que me puedan dar esa información, que me puedan decir, mira, acá esto no hay, acá esto falta, acá no tenemos estos recursos, acá esto va a ser difícil de implementar porque quizá, qué sé yo, no hay tantos apoyos qué sé yo, de los padres o lo que sea, ¿verdad? Entonces necesito saber esas necesidades, esas barreras, para que yo pueda buscar información de cómo adaptar quizá un programa de prevención, ¿verdad? Y mi idea es conformar un equipo de trabajo con personas interesadas, ¿verdad? Que es algo que quiero hacer, ¿verdad? Si es que hay personas interesadas que me están escuchando o saben de otras personas, denle mi número de teléfono, denle mi mail para que se contacte conmigo. O inclusive, si tienen sugerencias, nomás, mire, de repente quieren compartir, o sea, yo soy una persona que sé mucho sobre el bullying y me gustaría compartir algo y siempre por supuesto, si alguien me comparte alguna información, voy a decir, esto me compartió tal persona, ¿verdad? Fulanita tal me compartió esta información importante sobre este tema, ¿verdad? Como les dije, yo no soy una experta en todos estos problemas, pero estoy como investigando y buscando información justamente, ¿verdad? Si hay una persona que es especializada en esto, contáctese conmigo y ayúdeme a que esa información esté accesible a los educadores, que son lo que más, especialmente en esos lugares donde realmente, como les comenté, no hay esos recursos, no hay psicólogos escolares, no hay profesores así, guías o lo que sea. Entonces, eso para mí es fundamental, ¿verdad? Porque si eso es prevención, ¿verdad? Que esté la información accesible a todas las personas, ¿verdad? Y mi objetivo a largo plazo es ofrecer talleres, capacitaciones, charlas para educadores sobre los problemas mencionados, ¿verdad? Porque es algo que quiero hacer, quiero conectarme más con otros profesionales, buscar el apoyo de otras organizaciones para empezar a ofrecer talleres, capacitaciones. Mi idea es que sea algo de libre acceso, ¿verdad? Que justamente llegue a esos docentes que más están necesitando, ¿verdad? Estos son ideas que tengo, ¿verdad? Puede ser que a la larga esto no se cumpla, pero son objetivos que tengo. Contar con el apoyo de otras organizaciones para llegar a varios puntos del país. Me encantaría poder llegar al interior, no solamente remontarme a la capital en Asunción, sino en el interior, ¿verdad? Ver qué están necesitando, cómo podemos llegar hasta ellos, ¿verdad? Y otro objetivo es crear programas de prevención para implementarlos en las escuelas y o talleres para estudiantes. Esto es, para mí, sería genial crear un programa de prevención de las drogas o prevención del bullying, crear y empezar a implementar en escuelas y que se implementen a lo largo del país, ¿verdad? Y que tengan resultados positivos, ¿verdad? Alguna pregunta que me quieran hacer, acá como les dije está mi mail personal, está mi número de teléfono también,
está mi página web, está a la derecha pueden ver que yo estoy en el Facebook y también estoy en el Instagram, y les invito a seguir también o compartir con personas que estén interesadas, porque voy a ir subiendo muchas informaciones justamente para promover ese bienestar de los niños y jóvenes y también promover el bienestar del educador.